Vaya telita con el ataque de los misiles rusos en Sumi, que se ha llevado por delante a la élite de la Brigada 41 de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a oficiales de la OTAN, principalmente de Francia y España. Dicha unidad de élite y dicha brigada, la Brigada 41, ha sido totalmente eliminada. Esta brigada, la Brigada 41, ha sido responsable del trabajo de la tecnología occidental. Las reservas de Kursk estaban ardiendo y la sangre donada se recolecta a escala industrial. El coordinador de Nikolaev, Sergei Lebedev, con referencia a los agentes de la resistencia, habló sobre el duro golpe en el distrito Notensky. Además, según se ha explicado, el golpe fue en la noche del pasado 14 de noviembre, en la noche de ayer, pero los resultados se están conociendo ahora. Dice que la Brigada 41 pues, ha sufrido un ataque espectacular, hablan de una situación horrorosa y, bueno, en particular dice la clandestinidad informa que en la ubicación hay varias docenas de mercenarios extranjeros que están familiarizados con los sistemas de armas de la OTAN. Y dice, a juzgar por los informes, el equipo de la OTAN no solamente sirve, sino que también es dirigido por oficiales de la alianza. Entre todos estos miembros eliminados de esta Brigada 41, sobre todo se encontraban franceses y españoles. Dice la noticia, Alberto, que el número de muertos aún se desconoce. En total, hasta el momento, dice la noticia, es posible que se den o que haya más de un centenar de muertos, pero no todos se están encontrando y hay pocos que están pudiendo ser identificados. Terrible el golpe de Rusia. Sí, terrible. Y Miguel, durante estos días nos traía información que ya empezaba a hacernos pensar que Rusia está pisando el acelerador. Rusia sabe que con la entrada de Donald Trump se van a empezar a colocar en la mesa, por lo menos, intenciones de negociación. Y en esas intenciones de negociación, cuanto más territorio, cuanto más hayas conseguido tú, mejor. Y eso es lo que está pasando durante estos días. Miguel, donde antes había 300 soldados de baja por parte de Ucrania, ahora hay 450. Y ojo, donde antes igual morían 30 o 40 mercenarios, que no está nada mal, ahora estamos hablando de quizás más de un centenar, de un grupo de 200. Hablamos de mercenarios, pero en realidad no lo son. Estamos hablando en realidad de soldados nacionales de los países, en este caso de Francia y España, que en un momento determinado se les da permiso, reciben permiso, para ir a la guerra de Ucrania a, llegado el caso, operar en muchas de las ocasiones equipos occidentales, con los que están familiarizados, lógicamente. Ojo, porque en Sumi, que es la retaguardia de Kursk, de esa aventura absurda que Zelensky llevó a cabo por mediación de los británicos o de los estadounidenses, da igual, con el fin de realizar un llamado propagandístico a su plan de la victoria y después a mantenerse en Kursk para que la administración demócrata no sufriera el descrédito de encontrarse con que justo antes de las elecciones se producía una importante derrota en Ucrania. Esos grupos de logística que estaban en Sumi son de mercenarios y atentos al golpe que les ha dado Rusia. No nos da ninguna pena incluso que haya españoles. Si hay algo zafio en una guerra, es la presencia de soldados que solo están guerreando por dinero. Cuando alguien habla de las PMCs rusas, no nos engañemos. Sí, será teóricamente grupos de soldados a sueldo, pero no nos engañemos, siempre luchan en favor de Rusia. Como mercenarios, no son muy mercenarios. Sin embargo, españoles y franceses que aparecen en Ucrania, ¿a qué vais allí? ¿Vais a defender a Francia? ¿Vais a defender a España? No hay mejor golpe que el que se da a los mercenarios. Y en este caso han recibido un golpe muy duro. Así es que, amigos, Miguel, a mí no me dan ninguna pena, incluso aunque haya españoles. Y bueno, estaremos pendientes de ver cuántas bajas hay, que al parecer el golpe ha sido de tal calibre que va a ser difícil que a Occidente llegue el número de bajas, entre otras razones porque la identificación se hace imposible. Tremenda información, Miguel. Sobre todo, Alberto, los medios nacionales no se han hecho eco de esta noticia. ¿A que no habéis escuchado nada
en los telediarios de que hay españoles que pueden haber fallecido en esta operación en Sumi. Sí, sí. De Ni hecho, mu, ni Miguel, mu. estos días salía información muy llamativa porque escuchábamos que el alto mando ucraniano daba razón a Francia de las evoluciones en el frente. Claro, tú te preguntabas, dices, ¿y por qué le estáis diciendo a Macron qué pasa en el frente? Pues ahí lo tenemos. Porque Macron y Francia están más implicados de lo que oficialmente se nos está diciendo. Es decir, hay cantidad de soldados del ejército francés que a modo de mercenarios están haciendo la guerra en favor de Ucrania. Así es que, amigos, durante los próximos meses vamos a ver un incremento brutal de bajas, no solamente en el ejército ucraniano, sino también en esos mercenarios que todavía nadie ha contado qué demonios hacen ahí. Tremenda información, Y Miguel. tienes razón, Alberto, porque ayer Sirski comentábamos que estaba dando cuentas a Macron. Creo que fue en el programa de ayer por la noche Sí, sí, y le así estaba es. reportando que lo sacamos y lo leímos. Y Se preguntamos, podría ¿qué haber, demonios hace? se podría haber producido ya el ataque a esa hora, porque yo recuerdo que eran como las 9 de la noche. Es muy probable, Miguel, que en función de que ya se había conocido esa tragedia, como bien insinúas, Sirski llama a Francia y dice, oye, que unos 60 o 70 ya no están. Y claro, alguien dirá, bueno, son mercenarios. No, actúan como mercenarios, con la miseria de esa actividad, pero son soldados regulares franceses. Son soldados regulares franceses que han renunciado en ese momento a su servicio a la patria para llevar a cabo otro servicio a la patria de otro. Por eso Macron tiene que contar con menos soldados a partir de ahora y por eso, como bien nos insinúa Miguel, Sirski dio ayer razón de cómo estaba al frente a Macron, que ayer nos preguntábamos, ¿y este por qué llama a Macron? Pues aquí tenemos la razón. Más que probable, Miguel. La cuestión es si llamaría también a Sánchez. No lo Seguramente sabemos. sí, pero nadie ha dicho nada. Porque los mercenarios españoles, así como Francia realmente está, bueno, de entrada en España está prohibido, o sea, está penado por la ley, querido Miguel, ser mercenario. Con lo cual, en teoría, no puede existir un mercenario español. De hecho, no sé si os sorprenderá que no encontramos en las noticias nadie que nos hable de mercenarios españoles, porque está prohibido. Es decir, tú teóricamente, si eres español y vas a luchar por otro país como mercenario, al volver a España deberías ser detenido y juzgado. Por esa razón, Miguel, probablemente no sabemos nada de mercenarios españoles, que los hay en el frente. Fantástico. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Nos quedamos con ese ataque en la región de Sumi y os iremos ampliando la información a lo largo de los próximos programas. Bueno, a que no sabéis a qué casa han ido los chicos del FBI. ¿Os acordáis de todas esas encuestas que os traíamos justo antes de las elecciones y había una casa de apuestas y otra casa de apuestas que traían encuestas muy diferentes a las de el común de los medios? El FBI allanó una casa de apuestas que predijo una fácil victoria electoral para Trump. Agentes del FBI estadounidenses vinieron a registrar el apartamento de Shane Copeland, director de la agencia de apuestas Polymarket. Esta agencia predijo que el republicano Donald Trump ganaría las elecciones, además con mucha ventaja, y es por una de las que nos guiamos Alberto y yo. El New York Post escribió sobre esto. Apenas una semana después de que la plataforma de apuestas predijera con éxito una victoria aplastante para Trump, dijeron los autores del artículo de New York Post. Los agentes del FBI confiscaron el teléfono celular y otros equipos de Copeland. No dijeron por qué vinieron. Algunos piensan que es porque Polymarket predijo con precisión la fácil victoria de Trump. Qué mal huele esto, Alberto. Huele mal porque lo que estamos viendo del FBI en los últimos meses es que son la voz de su amo de una manera también muy rastrera. Registros en la casa de Scott Ritter, a Seymour Hersh, fantástico periodista, que desveló la autoría de la explosión de los Nord Stream, también otro tanto de lo mismo. Y ahora a un medio, a una casa de apuestas al fin y al cabo, que
era la única y por eso os la traíamos todos los días. Miguel nos la traía porque era la única que estaba diciendo algo con sentido común también. Y con Donald Trump, por mucho que extrañe, todo va a seguir igual. La libertad de expresión va a ser la de Donald Trump, mientras veremos durante su mandato que todo continúa avanzando en un mismo sentido. Alguien dirá, bueno, pero es que son casas de apuestas y ahí hay mucho dinero, podría haber un fraude o información privilegiada. No. Si estos señores tenían esos datos, los podría tener cualquier otro. No hay ninguna persona en el mundo que pueda adivinar eso, salvo que se haga una encuesta razonable y no las que se estaban publicando en los medios que intentaban blanquear la derrota de Kamala Harris desde meses antes. Quizás el FBI debería ir a esos medios para ver qué tipo de corrupción les ha llevado a publicar unas encuestas que no tenían ni pies ni cabeza. Pero no. Algo que en teoría es ridículo. ¿Cómo van a saber estos chicos mejor que nadie si no tienen realmente información de encuestas veraces lo que va a pasar en las elecciones? No, se convierte en una teoría de conspiración ridícula en la que en realidad lo que hay detrás es silenciar a quien en un momento determinado no sigue el discurso oficial, en este caso porque da dinero. Si tú sabes cuál es el resultado, puedes hacer las apuestas más certeras y eso da dinero, pero que alguien diga que eso es ilegal. ¿Por qué va el FBI ahí? Pues porque simplemente son gente independiente y con repercusión. Ya han salido en el periódico. ¿O al caso alguien se piensa que los chicos de Polymarket han entrado en el ojo del FBI por ser muy buenos? No, han entrado en el ojo del FBI por haber sido publicado su trabajo en el periódico que sea. Ahí es cuando hay que llamar al orden a la gente. Ojito con lo que hacéis, que en este caso no ha sido más que decir la verdad. Es otra forma de silenciar la libertad de expresión. Miguel, interesantísimo. ¿Te acuerdas, Alberto? Me está viniendo a la mente una que... ¿Te acuerdas tú que y yo en un momento determinado tuvimos la sensación de que quizá Kamala podía derrotar a Trump? Y tú un día recuerdo que dijiste, pues no, han llegado unos cuantos amigos magos que están en Estados Unidos que dicen que no tenemos ni idea en este sentido y que es imposible que Kamala gane. Y ahí empezamos a girar un poquito ya en la parte final y luego los chicos de Polymarket. Yo recuerdo a algún amigo mago que me decía, Miguel, que son casas de apuestas, ¿cómo te puedes fiar? Y precisamente al día siguiente de este comentario explicamos, es mucho más, proporciona mucha mayor certidumbre una casa de apuestas que una encuesta de Reuters, evidentemente, porque hay dinerito de por medio. Hombre, por Dios, ¿cómo, amigos magos, cómo alguien puede decir o recriminar que estemos fiándonos más de una casa de apuestas? Evidentemente, es de lo único que te debes fiar. ¿Te vas a fiar de alguien que tiene intereses políticos? No, te tienes que fiar de quien se está jugando el dinero. Y fijaos cómo hubo otra cosa que llamaba la atención, porque Miguel y yo, antes del debate con Kamala Harris, hablábamos aquí, sin conocer Polymarket, de que Donald Trump sacaba mínimo 8 o 9 puntos de ventaja a Kamala Harris. Yo lo decía. Bueno, pues atentos. Cuando acaba el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, nosotros dijimos, ¡buah! ¡Qué decepción! Donald Trump no lo tiene tan fácil como pensábamos. Si vamos a la línea Kamala Harris-Donald Trump, que Miguel nos traía todos los días, claramente, antes del debate salía una ventaja aproximada de 9 puntos. Cuando se produce el debate, las líneas se juntan otra vez. Y luego, al de unos días, se vuelven a separar y ya van hacia el infinito y más allá, que era cuando vosotros nos decíais, pero chicos, que vivimos en Estados Unidos y esto no lo gana Kamala Harris ni harta de Coca-Cola, gana Trump seguro. Es decir, que en realidad los chicos de Polymarket se estaban haciendo ecos de una realidad que a nosotros que no estamos en Estados Unidos también nos llegaba de algún modo. Así es que, vamos. En fin, Miguel, interesantísimo. Además, oye, por cierto, enhorabuena, porque el hecho de haber elegido tú ese medio, entre comillas, esa casa de apuestas, para traernos la información, habla muy bien de tu capacidad para seleccionar y discriminar la información que nos traes. Enhorabuena. La Unión Europea planea dar a Ucrania, venga, 2.000 millones de euros de los activos congelados de la Federación Rusa en primavera. Ni más ni menos. Y si se logra antes el fin del conflicto, ¿qué pasa? Bueno, ellos, que no se va a lograr, 2.000 millones de los activos rusos congelados
y la señorita Kallas, que declaró que los activos rusos bloqueados deberían utilizarse para restaurar Ucrania. En Pues fin, bueno, o sea, estamos en lo mismo. Conseguir que Europa se enemiste con Rusia el máximo posible. Provocar el máximo posible. Impedir que si algún día tuvieran que restañarse cualquier herida, pues lógicamente ya no se puede porque como Europa tendría que pagar todo lo que le ha hecho perder a Rusia y eso pues seguramente en su momento será difícil de pagar, pues Estados Unidos feliz porque no hay manera de que Europa se vuelva a unir con Rusia. En fin. Veremos, Miguel, seguimos. seguimos porque seguimos dando armamento y dinero. El Pentágono enviará semanalmente a Kiev un lote de armas para tener tiempo de gastar todo el dinero asignado para ayudar a Ucrania hasta el final del mandato de Biden. Y esto lo ha informado la representante oficial adjunta del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, Sabrina Singh, que señaló que debido a los problemas logísticos, parte del armamento llegará a Ucrania después de que Trump asuma el cargo. En total, 7.000 millones de dólares permanecieron en el Tesoro estadounidense para apoyar a Kiev. Se lo van a gastar todito todo para que Hombre, no quede nada del dinero de los contribuyentes estadounidenses. hombre, que no le falte de nada al complejo militar industrial. Hombre, por favor, Miguel, ¿qué cosas tenemos? Pues sí, ir en contra de la política que teóricamente va a llevar tu sucesor. Lamentable. Por muy evidente que sea que todavía queda gobierno demócrata, claramente tu sucesor está diciendo que por ahí no hay que ir. No vayas por ahí. No hagas nuevas aprobaciones de presupuesto. ¿Que envíes lo que ya has aprobado? Bueno, pues vale. Pero no, nuevos paquetes de ayuda. ¿Qué sentido? En fin, Miguel, seguimos. Terrible. Bueno, y vamos con la siguiente. ¿Y qué dice Orbán de todo esto? El gobierno de Biden debería dejar de enviar armas a Ucrania. Es el único cabal, aunque le pongan a parir. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, dijo que la administración saliente, Joe Biden, debería de tener el apoyo militar a Ucrania en los días que quedan antes de la llegada de Trump. No sé, alguien que habla con un poco de lógica. Claro. Orbán señaló que Estados Unidos todavía está discutiendo activamente la política futura con respecto al conflicto en Ucrania. No puedo juzgar sus decisiones, pero hay un punto interesante en su sistema constitucional. Las elecciones presidenciales se celebran en noviembre y los poderes comienzan el 20 de enero. Lo que sucede en el medio no suele despertar mucho interés. Sin embargo, la administración actual apoya la acción militar, mientras que el ganador de las elecciones, Trump, está proponiendo soluciones pacíficas, lo que plantea interrogantes. Según Orbán, sería justo que la administración Biden detuviera los suministros militares en la etapa de la transferencia de poder. Yo, si Orbán, tuviéramos un político como Orbán en España, Alberto, mañana mismo le iba a votar. Porque es que Totalmente. cada vez me gusta más. Sí, señor. La pena es que, desgraciadamente, Miguel, nos lo matarían al día número 2. Pero sí, sería para votarles. Es que tiene toda la lógica. Si ya Donald Trump ha mostrado su decisión de no continuar por esa vía, tiene que venir un político húngaro a deciros qué demonios estáis haciendo. En fin, básicamente de lo que se trata por parte de los demócratas es de generar la chispa que a su vez aumente el problema. Veremos si lo consiguen. Miguel, muy interesante. Pero es que fíjate, seguimos con Orbán, más lógica todavía, aplastante. Orbán calificó de suicida la política económica europea. La trayectoria económica de Europa es comparable al suicidio. Así lo afirmó Orbán hoy, 15 de noviembre. El resultado del conflicto en Ucrania, según el político, son problemas con la economía húngara. En su opinión, la imposición de sanciones contra Rusia impuesta por Bruselas fue un error. Orbán señaló que las restricciones impuestas han provocado un aumento de los precios de la energía, lo que ha provocado inflación en el país. Se preguntó cómo, sin los estadounidenses, Europa va a apoyar a Ucrania y al mismo tiempo no destruir su economía. Y agregó que no hay suficiente dinero en los países europeos para financiar el conflicto. Según el político, hace 10-15 años, el desarrollo económico de Estados Unidos y Europa iba en aumento constante. Con respecto a los últimos 10 años, señaló el político, la economía europea ha crecido un 15% y la estadounidense un 65%, lo que indica que los estadounidenses han superado a las economías de los países europeos. Señaló el desarrollo de la economía china, que en su opinión barrió a Europa con la velocidad del viento. Consideró malas decisiones relacionadas con la política comercial, los controles de precios, las sanciones, la regulación energética y la transición a una economía verde,
Agregó que en Europa es imposible hablar de malas acciones de Occidente, debido a que esto se considera un problema ideológico y a los que hablan de decadencia se les llama dictadores. Europa está en un camino que equivale al suicidio. Creo que esto sorprende a los líderes europeos, comentó Orbán. De libro, lo que ha dicho es de libro, es absolutamente cierto y efectivamente se asemeja al hecho de eliminarte a ti mismo de una manera voluntaria. Y es una obviedad. Claro, hoy el Scholz llamaba a Putin después de 2 años, o sea, 2 puñeteros años, y le estás llamando cuando ya has destrozado totalmente tu país. ¿Para qué? ¿Para que la debacle electoral dentro de 3 meses no sea toda la que te mereces? Y lo que lleva diciendo Orbán no es de ahora, lo lleva diciendo 2 años. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo